Buenos días, hermanos. Seguimos. Muchas gracias. Con este tema que es asombroso, hermanos, que es un aliento para nuestra vida como creyentes, como ciudadanos del reino celestial. Y que es, además de un consuelo para el creyente, es un aliento para la iglesia, es una luz para los incrédulos, una luz para el mundo que está en tinieblas, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de comenzar, por favor, y empezamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que nos has dado. Muchas gracias por permitirnos consagrarnos a ti desde temprano, Señor. Agradecidos porque nos has hecho partícipes en Cristo Jesús de tu plan de redención. Gozosos y admirados por esta gran verdad, que sin merecer absolutamente nada más que la condenación, nos has traído a ti en méritos ajenos, en obra ajena, en un poder que no es nuestro sino tuyo, que nos pones a andar en tus veredas, que igualmente, Padre, el aliento y la fortaleza para ello, aún las buenas obras, provienen de tu mano. Así, sin absolutamente nada en nosotros, venimos el día de hoy a adorarte, a alabarte, y te rogamos, Padre, que nos des un corazón sensible a tu palabra, una mente abierta a tu verdad, que nos ayudes a cerrar el paso, Señor, a los malos pensamientos en esta mañana, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad acerca del reino y la iglesia, y que el Rey de este reino, nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado en esta tu iglesia y en todas, Señor, las iglesias que profesan su nombre. Agradecidos por todo una vez más en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues seguimos aquí en este camino del reino de Dios y de la iglesia. Vamos, tengo anotados 3 puntos en esta mañana, sin embargo, dudo que vayamos a ver el tercer punto. Y ahorita los vamos a ir anotando conforme vayamos llegando a esto, hermanos, pero vamos a hacer primeramente un pequeño repaso de por dónde hemos estado caminando. ¿Sí? La semana pasada, en las semanas anteriores, vimos cómo el Señor Jesús introduce el término iglesia o eclesía, ¿no? Ya ahora a sus discípulos, está registrado ahí en la Escritura. Sí, decíamos que la traducción de esta palabra es llamar fuera o llamar fuera de, ¿sí? Y al referirse a lo que conocemos, hermanos, como la perpetuidad de la iglesia, ¿no? En estos pasajes de Mateo 16, y bueno, dándonos el concepto de que la iglesia nunca se escondió, en el sentido de que nunca estuvo metida, ¿no?, dentro de la iglesia común, dentro del gobierno, nunca estuvo metida dentro de ninguna otra secta ni ninguna otra profesión. Siempre ha habido una iglesia desde el principio y la habrá, ¿no?, hasta el final, así como ponemos ahí en el título de esta mañana. Hermanos, siempre ha habido un rastro, ¿no?, un rastro imborrable, un rastro que podemos seguir en la historia,
Un rastro que donde la Escritura, con la sagrada inspiración del Espíritu, nos lleva, ¿no?, hasta los apóstoles. A partir de ahí la historia nos da testimonio de cómo sigue el camino sangriento, ¿no?, de la iglesia, y que por la gracia de Dios este camino sangriento se nota poco de unos años para acá, ¿sí? Pero de ahí hacia atrás es claramente visible. Y hermanos, lo que tenemos que hacer como iglesia es voltear y ver este rastro, ¿no?, que se ha dejado marcado para nosotros, hermanos. Sí, sabemos hoy que todas las cosas de la providencia de Dios son para bien, para gloria suya y para bien de sus hijos. Y aunque este camino esté marcado con sangre, sigue siendo para bien de su iglesia, para bien, ¿no?, de los súbditos del reino de Dios. Está en la historia de la iglesia, escrita por los grupos que formaron parte de ella, ¿sí?, las iglesias locales en su momento, más aún está escrito en los libros, en las órdenes, en los concilios de las sectas que han querido borrar la iglesia de la faz de la tierra, ¿sí?, de los enemigos de Cristo, ¿no? Ahí está también la historia marcada, ¿no? Podemos leer, hay varios libros al respecto, ¿no? Uno de los más recientes que nos han enviado del pastor Daniel Chamberlain, ¿no?, se llama Evidencias de la historia de la iglesia. Búsquelo, hermanos, si no lo hay, no recuerdo si los hemos traído o no, me avisan para traer la siguiente ocasión que vaya a México, ¿sí?, para traer más libros de este. Evidencias de la historia de la iglesia, escrito por Daniel Chamberlain, ¿no?, pastor Daniel Chamberlain. Bueno, nos da la pauta también para quitar de nuestras mentes, ¿no?, como dicen otras sectas, ¿no?, que la iglesia verdadera ya no existe y que su propósito de existencia, me refiero al propósito de existencia de estas religiones o estas sectas, es que han sido comisionados por Dios para volver a establecer la iglesia. Eso es una mentira, ¿no? O sea, podemos entender según la Escritura que, bueno, nos están diciendo que no son la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo viene desde Cristo mismo, ¿no?, y en una forma ininterrumpida, ¿sí? La verdadera iglesia de Cristo existe desde que fue establecida por Él y existirá hasta su segunda venida, ¿sí?, en su forma, o podemos decirlo de esa manera, ¿no?, en la administración de la iglesia local, ¿sí?, de la iglesia neotestamentaria, para convertirse después de esto en la iglesia en gloria en sentido escatológico, ¿sí? Vimos también en las semanas anteriores, específicamente la semana anterior, que las llaves del reino fueron entregadas por el Señor, ¿no?, el reino de los cielos. Y solamente lo vimos muy por encima, vamos a profundizar en esto, ¿sí?, que las llaves del reino no fueron dadas a Pedro, sino a los apóstoles y a la iglesia, ¿sí? Busque por favor Mateo, vamos a estar en estos textos 16, 19, por favor, dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿sí? Y ahí misteriosamente les manda después en el versículo 20 que no dijeran a nadie nada, ¿no?, acerca de quién era él, hablando específicamente de la confesión de Pedro, ¿sí? Y bueno, veíamos que había muchas respuestas que no eran acertadas, ¿no? Pero estas respuestas no eran de los apóstoles, sino eran: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Sí? Y ellos decían, pues unos dicen Elías, otros dicen Juan el Bautista, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, es lo que les dice a ellos después de la confesión de Pedro, como representante ahí de los apóstoles, misteriosamente les manda que no dijeran a nadie quién era él, que él era el Cristo. Es entonces, hermanos, en el reino de Dios o el reino de los cielos, Cristo, el reino, eso ya quedó establecido. Él es el centro de todo,
¿sí? La presencia de este rey, la venida del rey en forma física, ¿sí? Da inauguración a la realidad de su reino, ¿sí? Este reino proclamado por Juan el Bautista, ¿no? Que es el reino que los judíos, los israelitas nunca quisieron tomar en cuenta, siempre dieron la espalda y desdeñaron, ¿no? este tipo de proceder de parte de nuestro Dios, ¿no? Entonces, Cristo a partir de ahí empieza a dar una serie de explicaciones acerca de la naturaleza espiritual del reino, ¿sí? Dándonos a entender que no es un reino físico, dándonos a entender que no es un reino que podamos ver aquí, ¿sí? Sino que les dice, ¿se acuerdan, no? de Lucas, lo estábamos viendo también en semanas anteriores, el reino de los cielos entre vosotros está, les dice, ¿no? Pero no lo podían ver y eso choqueaba, ¿no? a todas estas personas. Y cuando se ponen a meditar, también a muchas personas hoy en día, si les ¿cómo? Entonces, ¿no? ¿De qué reino estás hablando? Y hay una suerte de confusiones ahí. Bueno, él explica que su reino es espiritual y que cada una de las parábolas que hablan del reino, leímos la mayoría de los versículos, ¿sí? Que explican una parte de la naturaleza de este reino espiritual, ¿sí? Así, hermanos, tiene que establecerse, también lo vimos, ¿no? En el corazón de los hombres, este reino primeramente, ¿no? Y vendrá así en dos partes, como vamos a estar viendo, ¿sí? Hermanos, el reino de Dios trata además, lo vimos, con la supremacía de Cristo, ¿no? La supremacía divina de Cristo en el ser del hombre, en todo el ser, en su mente, en su corazón y en su voluntad, ¿sí? Este reino, cuando está establecido en una persona, esta persona es totalmente transformada, ¿sí? Y es solamente a través de la recepción de este reino, ¿no? Bueno, del nuevo nacimiento, lo llama así la Escritura. Decíamos que llega en dos etapas, primeramente Cristo acabando con sus enemigos de manera paulatina, es decir, en el tiempo, ¿sí? Con todos sus enemigos, comenzando con el pecado, decíamos que venció al pecado en la cruz del Calvario, ¿sí? Que venció a la muerte en su resurrección, ¿sí? Y venció al diablo, ¿no? Venció al diablo, ¿cómo? ¿Se acuerda de aquel pasaje del hombre fuerte, ¿no? Si, ¿cómo puede ser saqueada la casa del hombre fuerte? Está ahí en Mateo 12 y en Marcos 3, ¿sí? Bueno, así vence al diablo, librando a los súbditos de este reino de las tinieblas, nuestro rey como el hombre más fuerte que viene y le ata, ¿sí? Y puede saquear su casa, ¿no? Es la idea. Bueno, con Cristo llegando en forma visible y poderosa en su segunda venida, ¿no? Es la segunda etapa en la que no vamos a entrar ahorita por lo pronto. Bueno, vimos también que el reino les había sido dado a los judíos, pero por su desobediencia, ¿sí? Y conforme a la palabra del Señor les fue quitado, y este reino ahora, como venimos diciendo ahí en Mateo 16, Mateo 18 y muchos otros textos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es dado a la iglesia. Es aquí donde continuamos entonces, ¿no? Por primera vez es mencionada esta palabra con nuestro Señor Jesús, ¿sí? Que su traducción es llamar fuera de. Y en este punto, hermanos, hay que aprovechar para hacer dos aclaraciones ahí pertinentes acerca de la semana pasada. Si la semana pasada se dijo en las comparativas, ¿se acuerda que pusimos el cuadrito aquí acerca del reino y de la iglesia? ¿Sí? El reino de Dios y el reino de la iglesia, que decíamos que el reino de Dios es un reino universal, ¿sí? Es un reino universal en el sentido que abarca a todos los creyentes de todas las épocas, de todas las naciones, ¿sí? El reino de Dios, los que vivieron, los que viven ahora y los que vendrán, ¿no? Si acaso aún no han nacido todos los elegidos, ¿no? Es, supongo, lo más probable, no lo sabemos exactamente, pero
se dijo entonces eso, ¿no? Que el reino es universal, que abarca todos los tiempos, todos los creyentes en todos los lugares, ¿no? En contraste con la iglesia local, que es necesariamente local, decíamos. Dije entonces la semana pasada que local significa que tiene una localización y que aunque es una de las características, bueno, esta es la observación, ¿sí? Es una de las características de la iglesia local, que es localizable, pero iglesia local no significa que tenga una localización exactamente, ¿no? Si lo buscamos ahí en el diccionario de la RAE, aunque no es lo más conveniente siempre el hecho de buscar en la RAE las definiciones escriturales, sin embargo, en esta ocasión es aplicable a esto, ¿sí? El diccionario lo define así, ¿no? Local es un adjetivo calificativo, ¿sí? Local es un adjetivo y significa perteneciente o relativo a un lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que está limitado por un territorio, ¿sí? Dice la segunda definición que es perteneciente y relativo a un país, una comarca o un territorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está en un territorio y que está limitado a ese territorio, ¿no? O sea, en segundo lugar, esa es la primera aclaración, lo que dice el diccionario. Lo que se dijo que la iglesia local es acerca de que es localizable, es una característica, ¿sí? De ser local, pero no es la definición es que es perteneciente o relativo a un lugar, ¿no? Y continúo diciendo esto, entonces la iglesia de La Calera es una iglesia local, ¿sí? En La Calera, con sus características. Ahorita vamos a seguir explicando un poquito más todo esto. Y lo cierto, hermanos, es que se dijo también la semana anterior que la iglesia local no significa que las personas que asisten a esta iglesia local, específicamente no a esta, sino a cualquier iglesia local, ¿sí? Tengan que ser de dicho lugar, ¿sí? En sí la definición del diccionario da la razón a esto, ¿sí? La iglesia local significa que es perteneciente o relativo a un lugar, ¿no? Y que está delimitado, ¿no? Por su territorio, ¿sí? Vamos, no hay lo voy a poner así de muy burdo, ¿no? No hay una escuela local de Salamanca en Querétaro, ¿sí? O sea, la iglesia local de Salamanca pues, está en Salamanca, ¿no? O sea, es en ese sentido es en el que lo estoy diciendo. Entonces, si las personas, vamos a decirlo directamente a esta iglesia, ¿no? Si la persona no vive en La Calera, sino que vive en León, o en Guanajuato, o en Salamanca, o incluso en Irapuato, ¿no? Porque se podría decir que ya son las afueras de, ¿sí? Como es el caso de su servidor y de la gran mayoría de los que estamos aquí en este momento, eso no le quita a esta iglesia las características o el atributo de iglesia local, ¿no? De Irapuato, o de Guanajuato, o de México, ¿no? Entonces, verlo desde esta manera sería muy ambiguo, ¿no? Sería una iglesia local, así como México juega de local en cualquier lugar aquí en México, ¿no? Entonces se tiene que cerrar un poquito todo esto, hasta que, bueno, pues nosotros conocemos aquí esta ciudad, Irapuato, ¿sí? La Calera, y bueno, es muy subjetivo en ese sentido decir la iglesia local. Por eso, aunque así se conoce, ¿no? en el argot de la iglesia neotestamentaria o de las iglesias bautistas que predican esto, y hablando de eclesiología, si nos metemos un poquito a este tema de eclesiología, pero desde la perspectiva del punto de vista anabautista, ¿sí? Que según la gran mayoría de los creyentes en diferentes llamadas así denominaciones, ¿sí? Están de acuerdo con esto, que la iglesia, bueno, los anabautistas son de los más antiguos, ¿no? Creyentes desde los apóstoles hasta ahora, y es un mote que fue como para hacer menos, ¿no? A los rebautizadores, ¿no? A los anabautistas. Entonces, esta frase, o más bien el adjetivo de iglesia local,
se usa en este argot y debe de usarse, ¿no? En forma más bien que contraste, que haga un contraste con la Iglesia Universal e Invisible, ¿sí? Es en ese sentido en el que vamos a tomarlo desde hoy, desde la predicación, ¿sí? Es, hermanos, un contraste. La iglesia local es un contraste en el sentido de contraponerse a la doctrina o a la enseñanza de la Iglesia Universal invisible, ¿sí? Por esto muchas veces se usa de forma intercambiable, así en nuestros libros y en las predicaciones, iglesia local o iglesia no testamentaria, ¿no? Son los dos términos, ¿sí? Refiriéndonos a que son iglesias que se procuran apegar a los principios escriturales del Nuevo Testamento, ¿no? Iglesias neotestamentarias. Cierro el paréntesis. Este tema de la Iglesia Universal lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Por eso no vamos a profundizar hoy en esto, ¿no? Es así entonces que la palabra iglesia, ¿sí?, en todo el Nuevo Testamento, salvo algunas excepciones, es usada para referirse a una asamblea local o a una iglesia pegada a los principios no testamentarios, ¿sí?, compuesta de miembros específicos, miembros que se pueden señalar, ¿sí? Usted, ¿sí? Miembros, su servidor, miembros que se pueden señalar, miembros específicos que se reúnen para tratar los asuntos del reino de Dios, ¿sí? Se reúnen para tratar los asuntos del reino, ¿sí? Hoy estamos tratando los asuntos del reino, ¿no? Estamos tratando la predicación del Evangelio, la predicación del reino de Dios, y cuando la iglesia se reúne para tratar cualquier otro asunto que concierne a la iglesia, es lo mismo, ¿sí? Está reunida para tratar los asuntos que atañen al reino de Dios. La Iglesia Universal Invisible, bueno, como lo dice su mismo nombre, pues no tiene visibilidad, no tiene localización, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues sería como, no, yo pertenezco, ya soy salvado, pertenezco a la Iglesia Universal Invisible, ¿sí? Pero la confusión aquí es que realmente a donde pertenece una persona que es salvada es al reino de Dios o al reino de los cielos, no al reino de Cristo. Una iglesia universal de esa manera, en donde no se congregan, donde no hay, es un lugar localizable, ¿sí? Donde no hay miembros específicos, no hay oficiales, no hay maestros, no hay formación, no hay disciplina, no hay unidad, no hay gran comisión, no hay ordenanzas, ¿sí? A eso se refiere también. Cada iglesia local es representativamente, lo dice la Escritura, el cuerpo de Cristo en tal o cual lugar. Eso es la iglesia local o la iglesia no testamentaria, ¿no? Es representativamente el cuerpo de Cristo en el lugar donde se encuentra, ¿sí? Dice 1 Corintios 12, ¿no? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es la afirmación del apóstol Pablo, ¿no? Ahí 1 Corintios 12. Y hasta el final, ¿no? Hasta el versículo 27, ¿sí? Hablando hasta el final, habla acerca de los dones dados a la iglesia, la voluntad de Dios en la repartición de estos dones, ¿sí? Y bueno, la voluntad de los hombres con corazones regenerados, ¿no? De hacer, de trabajar para el mismo Señor con los diferentes dones que le han sido dados. Hermanos, cada una de estas iglesias locales o iglesias no testamentarias le fueron dadas, como dicen Mateo 16 y Mateo 18, le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y entonces, en primer lugar, el día de hoy, vamos a ver esto. Las llaves del reino. Decíamos también la semana pasada que es en contraste, para que tengamos la idea, ¿no? del error en el que se ha caído, que sale este hombre nuevo, ¿no? Llamado León 14, ¿sí? Sale con las llaves ahí, luciendo las llaves de oro, chapeadas de oro, no sé.
¿no? Haciendo alusión a que sucesión papal significa que le dan las llaves de uno al otro y ellos tienen la autoridad total, ¿no?, sobre la iglesia universal, católica, ¿no? Lucas 11, por favor. Vamos a empezar con este tema después de este pequeño recorrido. En el versículo 52, dice la Escritura: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Dice: porque habéis quitado la llave de la ciencia. Otras versiones acertadas también dice: porque habéis quitado la llave del conocimiento. ¿Sí? Vosotros mismos vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Sí? Y es aquí donde el Señor, ahí en este texto de Lucas 11, está acusando a los fariseos y a los escribas. ¿Sí? ¿De qué? De hipócritas. Les está acusando de hipócritas, ¿no? En el contexto es la predicación del Evangelio por los profetas, la llegada del rey, ¿sí? La muerte de los profetas, la llegada del rey, y llama aquí a las llaves del reino, le llama la llave del conocimiento, de la ciencia, ¿sí? Y les dice que no entran. Quitaron la llave, no entran, dice. La idea es: no entran al reino ni dejan a otros entrar, ¿no? Lo vamos a ver otra vez más adelante. Recuerdan, ¿no?, lo que les dijo a ellos, que el reino les iba a ser quitado. El reino les iba a ser quitado. Entonces, amenazándolos de esta manera, ¿no? Les advierte así: les será quitado el reino. Ustedes tenían la llave del conocimiento, ¿no? ¿Qué llave del entendimiento, del conocimiento quitaron? ¿Qué es lo que quitaron? ¿Qué quitaron, no? Los fariseos y los escribas, ¿sí? Quitaron, hermanos, a grandes rasgos, la venida del reino al corazón de los hombres, por sus ideas, ¿sí?, por sus ideales. No hay nada de estas cosas, ¿no? O sea, debe de ser lo contrario, ¿sí? Ellos esperaban un reino político-militar, ¿no? Ya lo habíamos platicado también. Quitaron la llave del entendimiento del nuevo nacimiento que Cristo anunciaba, ¿no?, que le anunciaba a ellos mismos. Ahí en Juan 3, ¿no?, 13:5, a Nicodemo específicamente. Bueno, las llaves del reino de la gracia, ¿sí? Ellos querían que por linaje, por cumplimiento, etcétera, y el largo etcétera, ¿no? Querían ganarse la entrada al reino, creían que la habían heredado, ¿no? Quitaron las llaves del reino de la gracia. ¿Sí? Afirmaban que por el hecho de ser judíos, el reino no les sería quitado, ¿no? Siempre se escudaban en sus descendencias, en su cumplimiento externo de la ley, ¿sí? Lo mismo exactamente en este momento que unos años después el apóstol Pablo defendía, ¿se acuerda?, ¿no?, con fiereza en Romanos, en Gálatas, ¿sí? Esto era lo que el apóstol Pablo defendía, ¿no?, en contra de los judaizantes. Ya no predicaron el evangelio del arrepentimiento tal como les fue mostrado. Les fue mostrado el evangelio del arrepentimiento y de la fe a través de Abraham, ¿sí?, y más recientemente a través de Juan el Bautista y el mismo Cristo Jesús. El arrepentimiento para perdón de pecados, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es el dicho, ¿no?, de nuestro Señor y de Juan el Bautista. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, la iglesia hace uso de estas llaves del conocimiento, ¿no?, las llaves del reino, abriendo las puertas en un sentido simbólico, ¿no?, abriendo las puertas a través de la predicación de la verdad y abriendo el entendimiento de los hombres a estas verdades, ¿no?, a las verdades del evangelio, a través de esta predicación del evangelio, ¿sí? Es ahí, ¿no?, donde empezamos a ver, caray, entonces la predicación del evangelio es importante. Es la llave, ¿sí? El evangelio que Pablo anunciaba como el poder de Dios para salvación, esa es la llave,
¿sí? Bueno, a través de esta predicación de la verdad, los corazones de los hombres son cambiados y tienen arrepentimiento y fe, ¿no? No era esto, hermanos, recordamos, ¿no? Ahora en la serie de Romanos que estuvo también muy interesante acerca de que los judíos tenían una cierta ventaja. ¿Se acuerda Romanos 3? ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál era la ventaja? ¿Se acuerdan? Que la palabra, dice, les había sido confiada. Les había sido confiada la palabra, les había sido confiada la verdad, ¿sí? Entonces, por esto mismo, ¿sí?, es importante entender acerca de las llaves, ¿no? La misma idea, ahí Mateo, por favor, vamos a estar ahí, Mateo, Lucas, Juan, Mateo 23, es el texto, y en el versículo 13, otra vez, ¿no?, acusándoles a los escribas y a los fariseos. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 13 dice, porque cerráis, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, ¿no? La idea es a los que están buscando, a los que están enseñando. Al final de este mismo capítulo 23, por favor, en su lamento, ¿no?, ahí sobre Jerusalén, les decía el Señor Jesús, ¿no?, ¿a causa de qué? De que mataban a estos profetas que traían la verdad, a los profetas que traían el conocimiento, incluido Juan el Bautista. Ahí, ¿no?, dice Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Sí? Y en el versículo 38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada abandonada, no desierta, dice la versión 60, en el versículo 38. Entonces, hermanos, hay un símil que hace la Escritura, ¿sí?, acerca de la casa de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? La casa de Dios en el Antiguo Testamento era el tabernáculo. La casa de Dios en el Antiguo Testamento pasó a ser el templo, ¿no? ¿Se acuerda de todo esto, no? Ahí habitaba Dios, ahí bajaba la presencia especial de Dios, ¿sí?, al tabernáculo, al templo, ¿sí?, cuando Dios ha mandado al pueblo construir estas cosas, el tabernáculo y concedida la casa, ¿no?, al rey David y al rey Salomón. En 1 Timoteo 3, ¿sí?, la iglesia neotestamentaria recibe el nombre. 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Recibe el nombre esta iglesia neotestamentaria que ya no está construida de ladrillo, ni de mantas, ni de madera, ¿no? Dice, y si no fuere tan presto, el apóstol Pablo a Timoteo dice, para que sepas cómo te conviene conversar o comportarte, dice la versión 60, dice, en la casa de Dios. Y ahora este asunto de la casa de Dios lo viene a nombrar el apóstol Pablo, inspirado, ¿no?, que es, dice, la iglesia del Dios vivo. ¿Sí? La casa de Dios pasó a ser la iglesia del Dios viviente, ¿no?, la cual es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces es importante que veamos este asunto de las llaves del reino, ¿no? En segundo lugar, hace la distinción en la Escritura acerca de dos palabras que nos van a ayudar a comprender un poco más acerca de esto. Es piedra o fundamento, ¿sí? Es el segundo punto. Regresamos, por favor, a Mateo 16. Mateo 16. Vamos a leer los versículos 17 y 18, por favor. Dice así la Escritura, vamos a ir comentando en conformidad, vamos leyendo. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sí? ¿Qué fue lo que no le reveló carne ni sangre? Lo que acababa de confesar, no estamos ahí, parece hasta muy obvio, ¿no? No le fue revelado por ningún ser humano, sino dice ahí inmediatamente, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Quién se lo reveló? El Padre, por una obra interna en el corazón de Pedro, como la obra interna que está en el corazón de cada creyente, que puede ver el señorío de Cristo y que tiene fe en Él, ¿no? Esta obra interna en el corazón le fue dada la capacidad, ¿no?, para entender la verdadera doctrina de la persona y obra de Cristo. Es la verdadera doctrina de Cristo. ¿Cómo? Como Mesías, como Salvador y como Señor, ¿no?, de los hombres. Seguimos leyendo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? Es la palabra Pedro. Y la palabra aquí, ya la mayoría yo creo que sabemos estas cosas, pero vale la pena hacerlo. La palabra griega Petros. ¿Sí? Esta palabra, bueno, es más una palabra masculina que significa literalmente pedazo de piedra o pedazo de roca, ¿no? Otros la han traducido como piedra pequeña. ¿Sí? Y luego dice, y sobre esta roca, ¿sí?, y la palabra para roca que usa ahí es Petra, en femenino, ¿sí?, sobre esta roca, femenino, distinto a Petro, ¿sí?, Petra es el cimiento o es un fundamento, ¿sí?, cimiento, fundamento, ¿no? Es decir, después de sobre esta roca, haciendo la distinción de estas dos palabras. Si sobre esta roca no se refiere a Pedro, sino se refiere a sí mismo. Y es bueno que tengamos esto en nuestra mente porque son siempre preguntas que vienen de nuestros familiares y amigos católicos, ¿no? Ahí instituyó a Pedro, ¿no?, como líder de la iglesia. No es verdad. No hacen esta distinción, ¿no? No, pues piedra y piedra, pues es lo mismo, ¿sí? Piedra y roca. Pero no es así. Petra, femenina, distinta a Petros, no es igual al cimiento o a un fundamento fijo. Al decir que esta roca no se refiere a Pedro, sino a la verdad que Pedro había confesado. ¿Cuál verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Verdadero. Es la verdadera identidad de Cristo. Eso es lo que Pedro acababa de decir. Y esa es el fundamento, ¿no? Esta fe, la identidad de Cristo como el Mesías y la identidad de Cristo como divino, como Dios. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Es entonces, hermanos, la iglesia en este texto está edificada no sobre Pedro, sino sobre la verdad que Pedro proclamó o decretó o declaró, ¿no? Las puertas del Hades, sigue leyendo ahí, no prevalecerán contra ella. Hay muchos argumentos, hermanos, y una gran controversia acerca de estos temas, ¿sí?, acerca del griego, del hebreo, pero no tenemos que saber mucho acerca de hebreo, ni mucho acerca del griego, ¿no?, si utilizamos la forma de interpretación escritural de la analogía de la fe. Y sin embargo, hay argumentos sólidos en la escritura misma para que esto sea quitado, ¿no?, de la mente de los hombres. Entonces, todas las palabras de la escritura son inspiradas, estamos de acuerdo, ¿no? Toda palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Dice el apóstol Pablo. Si fue escrita en griego, o si hubiera sido escrito en arameo, fue escrito en griego, no este Evangelio de Mateo, pero si hubiera sido escrito en arameo, hubiera sido igualmente inspirado. Pero fue escrito en griego. ¿Sí? Mateo fue inspirado por el Espíritu de Dios para hacer esta distinción de palabras, ¿no?
O sea, aunque el idioma original hubiera sido uno u otro, él hace esta distinción en griego. Petros y Petra. ¿Sí? No hay que ahora sí que jugarle más ahí al libro, ¿no? Él hace esta distinción. No es el español, ni el inglés, es el griego. Y si en ese momento lo que se dijo ahí, ¿sí?, fue en arameo, entonces él escribiéndolo y traduciéndolo, quiere decir que hay dos palabras diferentes en arameo para decir piedrita y roca fundamental. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, es así, hermanos, así lo dice la escritura, toda es inspirada por Dios, ¿no? Versículo 19, dice así: a ti daré las llaves del reino. Entramos nuevamente en nuestro tema, ¿sí? Y aquí las llaves del reino de los cielos, como ya vimos, se refiere a la autoridad para tratar los asuntos del reino, ¿sí? ¿Qué incluye los asuntos del reino? Bueno, la administración de las ordenanzas, ¿sí? La gran comisión, ya lo dijimos, ¿sí? La enseñanza, la edificación, ¿no? La disciplina, la enseñanza y la edificación de los miembros de la iglesia, ¿no? Esto es el uso de las llaves. Para eso son las llaves, ¿no? Bueno, ahora, otra regla de interpretación, ¿no? Ya vimos ampliamente, ¿no?, las reglas de interpretación gramaticales. Otra regla de interpretación es que debemos de comparar, dice la escritura, lo espiritual con lo espiritual. ¿A qué se refiere este asunto? Se refiere a que debemos de comparar la palabra con la palabra, ¿sí? O sea, no debemos de hacer comparaciones de la palabra con nuestra cultura, ni la palabra con cosas que hayan sucedido, que estén sucediendo, sino es para interpretar correctamente la palabra. Un pasaje que no habla claramente de un asunto, siempre hay más pasajes en la gracia de Dios para poder entender todo este asunto, ¿no?, que enriquecen un tema, como este tema del reino de Dios, este tema de la iglesia, este tema de las llaves, ¿sí? Entonces, hermanos, así podemos hablar más claramente, ¿no?, del tema en cuestión. Y hemos de reconocer algo, ¿no?, que sí ha sido dicho por muchos pseudoapologistas católicos, que el hecho de que si solamente existiera este pasaje de Mateo 16, no habría manera en la que nosotros pudiéramos decir, híjole, pues sí, las llaves fueron dadas a Pedro. Pero como Pedro ya no está, y la sucesión apostólica, ni papal, ni nada se enseña de esto en la escritura, entonces nadie tendría las llaves del reino, ¿sí? Nadie tendría las llaves del reino. Sin embargo, gracias a Dios y en su misericordia, no tenemos que concluir que las llaves fueron dadas a Pedro, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? O sea, todo lo que atares en la tierra, dice, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? La escritura, decimos, no enseña nada como sucesión papal, ni sucesión apostólica, ni ninguna de estas mentiras, ¿no? Adelantito, por favor, ahí otro tema, otro texto que también ha sido controversial cuando se saca de su contexto y empezamos a vacilar, ¿no?, con la palabra de Dios. Pero es uno de los primeros asuntos disciplinarios ahí en la escritura, ¿sí?, disciplinarios con respecto a la iglesia. De hecho es el primero, ¿no? Bueno, el primero registrado, ¿sí? Bueno, si alguno no hace caso, ¿no? Ahí Mateo 18, por favor. Hablando, ahí dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, ¿sí? Si no te oyere, aún, lo voy a leer, 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, los lineamientos para la iglesia, ¿no? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿sí? Hasta ahí vamos a leerlo, ¿no? O sea, hermanos, nos dice que si alguno no hace caso de los esfuerzos usados por un hermano, por otro creyente,
¿sí? Para corregir alguna mala conducta, hay que decirlo ¿a quién? A dos hermanos, para que conste toda palabra. Entonces ir y con estas dos personas que conste toda palabra, ¿sí? No es el asunto de que hay que llevar evidencia ni nada de estas cosas, ¿no? Hay que hablar con la persona, ¿sí? Hay que hablar con la persona. Dos personas, no una o dos personas más. Si no hace caso a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y en el versículo 7 nos da así un toque, ¿no? Para que nosotros entendamos bien. Dice, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿no? Es decir, la excomunión de la iglesia. En el versículo 18, otra vez, les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto que está hablando nuestro Señor Jesús es el uso de estas llaves, las llaves del reino. Sí, hay que darnos un poquito de prisa para poder llegar a este asunto, ¿no? Porque pudiéramos equivocarnos y pensar entonces con estos textos que la iglesia tiene el poder de atar los pecados de una persona. ¿Sí? Si la iglesia se pone de acuerdo y dice, le atamos los pecados a Enrique, no, ya quedó atado a sus pecados. ¿Sí? Hay que seguir leyendo y explicando estas cosas, ¿no? No, eso no es de esa manera. Habíamos dicho que es un asunto administrativo. ¿Sí? La iglesia es la encargada de administrar los asuntos del reino. ¿Sí? Bueno, otra vez os digo, siguiendo adelante, ahí dice que si dos de vosotros, el contexto que está hablando aquí ya en este capítulo 18 cambia y es la iglesia, ¿sí? En la disciplina eclesiástica, en la iglesia, ¿no? El contexto es la iglesia. Se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidieren. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren? Si está diciendo, haciendo el contexto, en la tierra, para cualquier cosa que pidieren, ¿a dónde? Al cielo. ¿Sí? Cualquier cosa que pidieren, ¿no? Dejando ver también la importancia de las oraciones colectivas, ¿no? Como iglesia. Dice, les será hecho por mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Sí? Cualquier cosa que pidiere será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Haciendo, decir, la iglesia más pequeña, de 2 miembros o 3 miembros, tiene esta autoridad y este deber de usar las llaves del reino. ¿Sí? Tiene esta facultad, ¿no? Y esta autoridad para hacerlo así. Ahora, ¿cómo son usadas las llaves del reino? Aquí hay una explicación muy general. Sin embargo, nosotros vemos que el uso de las llaves del reino es a través, hermanos, de la enseñanza y de la predicación de la palabra de Dios, de las verdades declaradas por Pedro, ¿no? Declara la iglesia a través de estas predicaciones, ¿no? Y de la enseñanza de la Escritura, cuáles son las condiciones en las que una persona puede ser y será aceptada en la iglesia. Y cuáles son los parámetros o condiciones también con las que alguien es excluido del reino de Dios. ¿Sí? O sea, el que está hablando, ni el hermano con más experiencia, ni el pastor de ninguna otra iglesia, tienen la facultad para decir, expulso a fulano o admito a perengano en la iglesia. ¿Sí? No es así, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detenimiento. Y así es, hermanos, o sea, es la iglesia, ¿sí? La que declara a través de esta enseñanza, de esta iluminación en su mente y la enseñanza a la iglesia, bajo cuáles condiciones, ¿no? Los hombres pueden ser incluidos o excluidos del reino de los cielos. Pues no, que la iglesia no tiene ese poder. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Esta autoridad es dada a la iglesia, está claro ahí, está claro, ¿sí? Esta autoridad además está restringida. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no es la autoridad final
en los asuntos del reino en este mundo. La autoridad final, la potestad completa la tiene el fundador de esta iglesia, Cristo Jesús, ¿no? Y en su palabra, la palabra de Dios, es la que restringe los límites de esta autoridad en la iglesia. Ella, la misma palabra de Dios, pone el cerco, ¿no? Para que la iglesia no se brinque, para que el pastor no se enseñoree, para que la oveja no se brinque la barda, ¿no? Todo es, ahí están los lineamientos en la palabra de Dios. Y es a través de esta palabra que nos es enseñado, ¿no? Es restringida la autoridad de la iglesia por la palabra de Dios. No tiene el derecho de recibir a nadie. Escuche esto, por favor. La iglesia no tiene derecho de recibir a nadie. Y tampoco tiene el derecho de excluir a alguien, ¿sí? Más que por los lineamientos establecidos en la palabra de Dios. Si la iglesia ve y dice, es que es tan bueno, es tan buena, ¿sí? Ahí están los lineamientos en la palabra de Dios. Es tan bueno y debe ser incluido en la iglesia. No es así, ¿verdad? O sea, las marcas de la regeneración, más, ¿no? El asunto de entender, de la persona entender, que está incluido en el creer, el entender. Porque creo. ¿Qué es lo que crees? No sé. ¿Cómo que no sabes qué crees? Por lo menos, ¿sí? Las cosas más básicas y esenciales del Evangelio. Que Cristo nos ha salvado y que Él es nuestro sustituto en la cruz, que Él tiene el poder divino para sacar a un pecador de la muerte y trasladarlo a la luz admirable. ¿Sí? Por lo menos estas cosas, seguir creciendo de esa manera. Bueno, así son los lineamientos establecidos en la palabra de Dios, ¿no? Y son guiadas las iglesias, los creyentes, por sus oraciones y por la acción del Espíritu Santo, ¿no? A través, a veces, milagrosamente, podemos decirlo así, ¿no? De la providencia pasada, ¿sí? De lo que ya pasó y nosotros podemos voltear y ver, no de la providencia futura. Eso nosotros no lo conocemos y las cosas ocultas son de Jehová, a las reveladas para nosotros. ¿Sí? La providencia que viene, o sea, no puedo decir, no, voy a ver si la providencia me ayuda a que me agarre tu trabajo, por eso voy a renunciar a esto. No sabes, ¿no? No sabes lo que va a pasar. Entonces, voy a brincar unas cosas aquí que vamos a ver después para dirigirnos al final. Es acerca de la autoridad que tiene la iglesia, ¿no? En cuanto, no solamente en este mundo, ¿sí? Sino la autoridad sobre los creyentes. Escuche bien, por favor, para que no se malentienda. No es la autoridad del ministro, no es la autoridad del diácono, ni del predicador, ni del hermano que hable más duro. ¿Sí? Es la autoridad de la iglesia, y esta autoridad tiene sus lineamientos en la Escritura. Lo vamos a ver, ahorita no, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Baste decir, ¿no?, que si nos muestran bíblicamente que una iglesia está pegada a los lineamientos de la Escritura y sus enseñanzas en las doctrinas básicas son correctas, ¿sí? Y que es la persona y no la iglesia, ¿sí?, la que está equivocada, entonces somos instados a arrepentirnos delante de Dios y corregir nuestro camino. ¿Sí? Ese es el asunto, corregir nuestro camino. ¿Qué es corregir un camino, hermanos? Arrepentimiento. Ese es el asunto, arrepentirnos, corregir el camino. ¿Sí? A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando probablemente. No quisiéramos tener que equivocarnos y arrepentirnos. Muchas cosas son necesarias, ¿no? El pecado está ahí, el diablo está ahí. Bueno, Salmo 118, por favor. Vamos rápidamente, ya vamos a dirigirnos hacia el final. Ya sé que hace calor, esfuércese poquito, por favor.
Salmo 118, versículos 22 y 23, ¿no? Textos muy solicitados, ¿no? Muy solícitos ahí en el Nuevo Testamento. 118, 22 y 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Regresamos a Mateo, por favor. Este es el mismo texto usado aquí en Mateo 21. Mateo 21. $16, no es cierto. Gracias, hermano. 42. La piedra que desecharon los edificadores, dice, ¿nunca leísteis? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. En forma de pregunta, porque está diciendo que si nunca habían leído esto, ¿no? Y ahí después dice la sentencia, ¿no? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos, ¿no? Los frutos del reino, ¿no? De Cristo. Isaías, por favor. Búsquelo para que no se duerma. Isaías 28, versículo 16, dice estoy mal, 28, 16, lo tiene ahí, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión fundamento, por fundamento una piedra, dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, ¿no? Al que creyere, no se apresure, dice la Escritura, ¿sí? He aquí yo he puesto en Sion por fundamento la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y vamos ahora a Primera de Pedro, vamos a brincar hasta el final. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2, en los versículos del 4 al 8, ¿sí? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, dice, y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿no? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí el mismo versículo, ¿no? Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Isaías ahora, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de caída, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, dice, destinados, ¿no? Pues algo interesante aquí, hermanos, volviendo al tema de Pedro, ¿verdad? Es que Pedro cita ahí Isaías 28 y el Salmo 118 para establecer que él no es la roca. Él ni siquiera está pensando en eso, ¿sí? Pedro dice, Cristo es identificado en estos textos como la roca. Es Cristo Jesús la roca, ¿no? Y no él mismo. Así, bueno, Pablo también en muchos textos, ¿no? Si quieren anotarlo, no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 10:4. Sí, hablando de la piedra que daba el agua, ¿no? Dice, todos bebieron, 1 Corintios 10:4, todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿sí? Dice, de la roca espiritual que lo seguía. Y al último de este versículo 10:4 dice, y la roca es Cristo.
¿sí? El apóstol Pablo dando la preeminencia, como siempre, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Igual Pedro. ¿Sí? Efesios 2:20, por favor. Si quieren anotarlos, hermanos, se los voy a ir leyendo, por favor. Del 21 al 23 dice entonces Jesús, ¿no es cierto? Efesios 2:20, han sido edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no hablando a la iglesia en Éfeso, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, ¿no? Otra vez. Ahora sí, Juan 20, del 21 al 23 dice, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez el asunto de las llaves, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos, ¿no? Dando a los apóstoles y no a Pedro las llaves de este reino, ¿no? ¿Para qué? Para atar y desatar, ¿sí? Remitir o retener, ¿sí? ¿En qué sentido puede la iglesia hacer esto entonces? Ya lo estamos viendo, nos estamos llegando a esta conclusión. La iglesia no tiene ese poder, sino que es en sentido declarativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Juan 14:6, o sea, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Quiere decir esto que la iglesia no salva ni tiene el poder de remitir o de retener pecados, sino Dios mismo, ¿sí? Más bien que la iglesia declara en la esfera humana, aquí donde nosotros podemos ver la obra que ya fue hecha, ¿sí? En la esfera espiritual, hecha por Dios, claro. ¿Sí? Al arrepentirse y creer, sí, ya hablamos de lo que implica creer, ¿no? La iglesia recibe a una persona en la membresía, ¿sí? Al ser discipulado, ¿no? Arrepentirse y creer, le enseña las verdades, ¿sí? Bueno, si no se arrepiente y no cree, entonces no será recibido, ¿no? La iglesia lo que hace es ratificar el acto de Dios en el corazón de los hombres, o ratificar la ausencia de este acto de Dios en los hombres, admitiendo o omitiendo, ¿sí? Ese es el asunto. Entonces, hermanos, estoy muy redundante el día de hoy, pero tiene que quedarnos claro todo este asunto, ¿no? Terminamos entonces, por favor, 1 de Corintios. Estoy prometiendo que terminamos desde hace rato. Faltan 2 hojas y terminamos. 1 de Corintios, por favor, 5, del 3 al 5, ¿no? Está hablando acerca del fornicario, ya vamos actuándonos hacia el final, ¿no? El fornicario de Corinto, o sea, Pablo ya había juzgado, ¿no? En el 3, ya había juzgado, dice, a esta persona, ¿sí? Ya lo había juzgado. En el nombre del Señor Jesucristo, reuníos vosotros, ¿y quién? Y mi espíritu, el apóstol del Señor Jesucristo y los miembros de la iglesia, ¿sí? En el nombre y con la autoridad de Cristo, ¿sí? Con el apóstol, el que fundó la iglesia, bueno, fundó varias iglesias ahí, fue y enseñó en otras iglesias. Segunda de Corintios 2:3 está hablando acerca, los teólogos dicen que es la misma persona que había sido expulsada por el fornicario, ¿sí? Como fuese, hermanos, ahí el perdón de la misma manera, no está hablando del apóstol Pablo de perdonar a esta persona, ¿sí? Igualmente, ¿no? O sea, el perdón se da igual que cómo lo sacaron de la membresía, ¿sí? De la iglesia, cómo fue expulsado. Los miembros y Cristo, el apóstol y los miembros, y Cristo apoyando estas acciones, ¿no? Así, 2, 3 al 11, si quieren anotarlo por favor, ahí ya no lo vamos a leer. Ahora, en varios ejemplos, para terminar ya y ponerle la cereza al pastel aquí, en varios ejemplos en la Escritura, Mateo 18:1, 23,
igual al principio del 1 en adelante. Después en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, ¿no? Ya en la última cena. Y en Marcos, cuando iban llegando a Capernaum, en el capítulo 9 más o menos, vio el Señor, pues pone el ejemplo, ¿no? Y los agarra, los cacha ahí discutiendo a los apóstoles, ¿sí? A los apóstoles, no a Pedro, sino a otros apóstoles, ¿no? Entre ellos Jacobo y Juan, ¿sí? Pero discutiendo ahí entre ellos, ¿quién iba a ser el mayor, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor en la última cena? ¿Quién parecía, ¿no? ¿Quién parece ser el mayor? No hay entre todos ellos, ¿sí? Hermanos, ahí en 1 Corintios 1, ¿sí? Hablando del apóstol Pablo, ¿no? Acerca de que la iglesia estaba dividida y querían un predicador y querían otros, ¿sí? Dirigentes o predicadores, no lo sé, no lo dice, ¿no? Pero dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? En 1 de Pedro 5:1, o sea, el apóstol Pablo se está burlando, ¿no? En el asunto, porque después de esto dice, y yo soy de Cefas, ¿sí? Y yo de Cristo, no refiriéndose a Pedro, ¿no? También, pero dice, es uno que se quiere ver así muy espiritualón, ¿no? Y no, yo soy del Señor Jesucristo, yo no soy de ninguno de estos, ¿no? No tiene ninguno de todas estas personas aquí mencionadas en los capítulos de Mateo 18, Mateo 23, Lucas 22, Marcos 9. Ninguno tiene a Pedro como mayor. Ninguno tiene a Pedro como que le fue dada potestad sobre los demás. En 1 de Pedro 5:1, ¿no? El mismo Pedro no pretendía tener la autoridad sobre todos los ancianos, sino hablando ahí en el 5:1, no está hablando a los ancianos y les dice, ustedes gobiernen bien, ¿sí? Gobiernen bien, hablo a los ancianos, no yo anciano con ustedes, ¿sí? Dice a los ancianos y a los pastores que no actuaran como enseñoreándose de la iglesia, ¿sí? O de las iglesias. 1 de Pedro 5:1. Y en Gálatas 2, el apóstol Pablo contando su historia, ¿no? Se dice que no había ido con ninguno que pareciera que tenía autoridad, ¿sí? Y dice, pero primero me recibieron 3, dice Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo ni siquiera era apóstol, ¿no? Y luego reprende a Pedro, ¿no? Por los judaizantes. ¿Se acuerda de este pasaje? No lo vamos a mencionar más, ¿no? Bueno, todo esto para decir que Pedro no es la roca, ni es el fundamento, ni es el dirigente, ¿sí? Sino el Señor Jesucristo. Con este texto terminamos Colosenses 1:18, que nos va a servir como introducción para nuestra siguiente ocasión que estemos predicando. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza, hablando del Señor Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice, para que todo, o en todo, dice Cristo, hablando de Cristo, tenga la preeminencia, sea el primero de todos. Hermanos, todo esto nos trae muchas exhortaciones, muchas enseñanzas que han estado siendo dadas así al ir avanzando en este tema, ¿sí? Pero primeramente a las personas que han escuchado el Evangelio de la obra de Jesús, que permanecen fuera del reino de los cielos, ¿sí? Voluntariamente por su necedad y por su desobediencia, ¿sí? O por creer que la familia o la descendencia o la cuna cristiana, ¿no? Muchas personas creen en eso, les puede salvar, ¿sí? A ellos hay que comentarles esto, así como predicaba el Señor, es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús la que salva. Ni la iglesia, ni la familia que te trae te salva, ni tu esposo creyente, ni tu esposa creyente, ni tu papá o tu mamá creyentes. Ellos pueden acercarte, no arrimarte el fuego del Evangelio,
tus hijos. Sin embargo, es solamente Cristo. Por eso tenemos que tomar en serio estas advertencias y las promesas dadas a todos los hombres, a todos, hermanos. Él puede salvar y guardar el alma del incrédulo. Vaya a Él. Y el gran privilegio de nosotros como iglesia, que se nos haya dado primeramente la salvación sin méritos, sin obras. El gran privilegio de que nos han sido otorgadas las llaves del reino como iglesia. Nos han sido otorgadas las llaves del reino. Y al mismo tiempo, hermanos, qué espanto, porque fueron quitadas de Israel y fueron dadas a la iglesia las llaves del reino. Esta autoridad, la autoridad de Jesús, es dada a la iglesia. La autoridad del Dios vivo y verdadero. Esto, hermanos, incrementa nuestra responsabilidad delante de los hombres y delante de Dios. Debemos de temer y debemos de considerar cuando nos hemos tardado, cuando nos hemos incluso hecho mal uso de las llaves del reino. Hermanos, vemos también que el argumento de atar y desatar no es ejecutivo, porque a Dios pertenece la salvación. La iglesia no salva, la salvación pertenece a Jehová. Y aún así tenemos la grande responsabilidad de escudriñar la Escritura diligentemente para dar gloria a Dios en las decisiones que la iglesia debe de tomar, unidos en oración y guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. En la siguiente ocasión veremos más profundamente acerca de Cristo como cabeza del cuerpo. Oramos. Nuestro Padre Celestial y Dios, te damos muchas gracias una vez más por tu palabra. Realmente, Señor, vemos la pequeñez de nosotros mismos y que sin la ayuda de tu Espíritu, sin el consejo de tu verdad, somos tan falibles que sin tu propio sostén echaríamos a perder aún la iglesia más pura, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a darte gloria en lo que debemos de hacer. Ayúdanos en el tiempo que falta en esta mañana, en esta tarde, para despejar nuestras mentes y aprender de tu palabra. Te agradecemos todos siempre en los méritos de Cristo Jesús. Amén.